Hola amigos de Decora por Poco, os traigo un vídeo que habéis demandado un montón en todas las redes sociales. ¿Se puede pintar la polipiel con chalk paint? Así que hoy vamos a hacer una prueba para ver si realmente nuestros muebles podrían quedar bien. Yo tengo un cabecero de plata, que ya claro, en plata no me gusta, así que vamos a probarlo en él y vamos a ver luego los resultados y os lo explico. También voy a hacer una mesita de noche y la vamos a forrar con cajones de yute, en fin, un par de cositas para la habitación de invitados, ¿de acuerdo? Así que nada, me acompañáis y vemos el cambio y luego estudiamos a ver si podemos cambiar esos muebles antiguos o de los años 60 que a lo mejor tienen un color muy fuerte y no nos gusta. Pues adelante. Tengo que deciros que aparte de pintarlo simplemente con chalk paint y luego, por ejemplo, darle una mano de cera, en este caso yo le voy a dar cera blanca, también hay otro método, digamos, de pintar la piel, bueno, porque os tengo que decir, se puede pintar piel, polipiel, telas, etcétera. Si en cambio vas a pintar una silla que va a tener mucho uso, que te vas a sentar, que va a ser mucho más, tiene que ser más elástica, digamos, ¿vale? La piel o la polipiel, también se puede hacer mezclando en partes iguales, a mitad, chalk paint con laca. Entonces, eso sería también una manera, dándole una mano, luego otra, de que la tela, veréis, o la polipiel, de que tiene perfectamente su elasticidad. Así que seguimos y vamos a ver qué tal queda así de esta manera. Este trabajo la verdad que ha sido facilísimo. Como veis, cojo los cajones, corto el trozo de yute que sobresalga, ya previamente he pegado la cola por debajo, ¿vale? Y repaso todo el yute con cola blanca. No os preocupéis porque este color luego no se va a ver, pero es verdad que va a proteger todo el yute de las manchas. Entonces esperamos a que se seque bien
y vamos a utilizar luego o un cúter o unas tijeras para poder cortar el sobrante. Como veis, ya aquí que está seco, prácticamente la cola ha desaparecido. Me espero un poquito más hasta que ya esté totalmente transparente. Y ahora empiezo a cortar todo el sobrante. Luego después volveré a pasar un poco de cola después de haberlo cortado, ¿vale? Para que luego no sobresalga nada. Y ya pues por último cogemos los tiradores, simplemente ponerlo encima, el otro cajón ahora también lo haré, ¿vale? Pero bueno, pues tiradores, su yute y la mesita de noche, la verdad es que ha pegado un cambio espectacular. Así que vamos a proceder al final, que es ver cómo ha quedado la habitación, ¿de acuerdo? Tengo que deciros que la prueba de pintar polipiel, en este caso en el cabecero, con Chalpaint ha sido maravilloso el resultado. Aguanta muy bien incluso si apoyan la mano y demás, o sea que genial. Sobre todo espero que sirva para que muchas veces cuando vemos muebles en los rastros de los años 60 con un diseño genial, que tienen un color un poco estridente y nos da pereza retapizarlos y demás, pues ya sabemos, lo podemos comprar y pintarlo con Chalpaint, del color que vaya con nuestra decoración. Así que espero que os haya ayudado a demostraros que realmente con Chalpaint la polipiel queda perfecta. He probado además hundiendo la mano y demás y nada, resiste un montón. Así que espero que os haya gustado. En la habitación de invitados está todo hecho con retales, como digo yo, de muebles que cojo de aquí y de allí sobrantes, pero bueno, este ha sido el resultado. Así que me despido y suscribiros al canal, muy importante porque nos apoyáis, nos dais más ilusión para seguir haciendo vídeos. ¿De acuerdo? Bueno, pues un besito para todos, yo os dejo aquí que veáis cómo ha quedado este dormitorio. A mí me ha encantado. Así que bueno, venga, un besito a todos, chao.